están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Martes 19 de diciembre, 13:08 minutos. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa para conversar de actualidad política como cada día a las 13 horas aquí en Agricultura. Doctor Acosta, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en Radio Agricultura. Claudio Salinas, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? Jorge, feliz de estar un nuevo martes acá comentando. Está todo pasando, por lo que veo nuevamente. Nuestra querida Maca Bravo nos va a acompañar mañana miércoles. Se excusó por hoy día, mañana la tendremos junto a nosotros aquí en Nuevas Voces. Partamos conversando inmediatamente de la presentación, definitivamente, de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes presentada por la oposición en bloque. ¿Qué te parece la decisión, doctor Acosta? Yo creo que es bastante interesante lo que se está produciendo ahora, porque escuchaba algunos de los discursos que dieron parlamentarios a propósito de la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick, cuando después del 18 de octubre de 2019 se decidió hacer una acusación constitucional en su contra, incluso habiendo sido que él ya había dejado el cargo. Y una de las argumentaciones más llamativas era de un senador, en ese tiempo, de la región metropolitana, que sostenía que lo importante aquí era la responsabilidad política que tenía un ministro, cierto, político, y que más allá de si habían o no habían situaciones concretas que fueran de su responsabilidad directa, él estaba a cargo de un ministerio en el cual se habrían cometido, se decía en ese minuto, violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto era importante que asumiera su responsabilidad política. Ese personaje era el senador Carlos Montes, que hoy día, frente a la situación que se exige, ¿cierto?, su responsabilidad política por estar al frente, ¿cierto?, de un ministerio donde hay al menos 30.000 millones de pesos posiblemente, ¿cierto?, utilizados para favores políticos, para movimientos políticos, para un partido político del oficialismo como Revolución Democrática, donde ya tenemos a dos personas en prisión preventiva, ¿cierto?, como Andrade y Contreras, donde tenemos un jefe del segundo piso como Crispi, que está siendo también en calidad de imputado, cuando ya tenemos a una ex diputada, ¿cierto?, o diputada actual, pero ex militante de Revolución Democrática, como Catalina Pérez, que también está siendo imputada por parte de la Fiscalía. Cuando tenemos otras fundaciones, como la de el psiquiatra Larraín, ¿cierto?, que desapareció, que se lo tragó la tierra, que no ha pagado los finiquitos, que decía que esto lo venía haciendo hace tantos años y de la noche a la mañana desapareció él y los fondos de las cuentas de la fundación. Bueno, en ese contexto, el ministro Montes lo que debería hacer es ser consecuente con lo que él mismo exigía cuando fue parlamentario. Y es verdad, él quizás no tuvo que firmar ningún convenio, él quizás no tenía ninguna información, pero toda esta red que se urdió al interior de la administración pública fue en su ministerio. Y por lo tanto, tiene una responsabilidad política clara y gravísima. Y en vez de tratar de aferrarse con uñas y dientes al poder y a un cargo y decir que su objetivo político es que sea recordado como el ministro que resolvió el problema, lo que debería pensar es tener algo de dignidad en el cargo y renunciar, ofrecer las disculpas como corresponde y dejar de ser un obstáculo. Porque lo que uno se pregunta es, si Montes sigue ahí, ¿cuál es su objetivo? ¿Tratar de quedar bien él o tratar de resolver el problema? Y pareciera ser que hasta ahora todo indica más lo segundo, ¿cierto? Lo de quedar bien él, lo primero, que lo segundo de resolver el problema. Claudio Salinas. Bueno, Tomás, a mí me parece que esta crisis de corrupción que está viviendo el gobierno ya está tomando fondo. O sea, ¿qué más puede pasar? Tenemos un ex seremi de vivienda preso en prisión preventiva. Tenemos a un militante de Revolución Democrática que era asesor del Ministerio de Defensa, que era pareja de la diputada Pérez, preso en prisión preventiva. Tenemos una serie de elementos que nos están señalando que el segundo piso sabía de todos estos antecedentes. Veamos qué está pasando con Crispi, que eventualmente lo van a citar a declarar. De hecho,
el mismo fiscal no descartó citar al propio presidente Boric a declarar respecto como testigo en temas de convenios. Entonces, ¿qué más estamos esperando? ¿Qué señal se necesita para que el ministro Montes dé un paso al costado de forma caballerosa? ¿Por qué está esperando que una acusación constitucional señale su responsabilidad política en los hechos? Acá yo creo que no se está cuestionando si es que el ministro Montes sabía o no sabía, se está cuestionando la responsabilidad política que él tuvo al momento de que desde su ministerio se comenzaron a realizar todo este tipo de convenios con fundaciones ligadas al presidente Gabriel Boric, ligadas a los partidos del presidente Gabriel Boric. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, en Chile, las autoridades públicas tienen que esperar que la sangre literalmente llegue al río para recién tomar consecuencias de sus actos, ¿o es necesario que solamente podamos ir resolviendo estos temas mucho antes? Yo creo que aquí estamos esperando, el ministro Montes está esperando que esto decante lo que más pueda. Esto ya no pasó, ya no decantó, se presentó la acusación constitucional en su contra, pero va un poco en torno a cómo está generando la forma de hacer política, cómo está generando este gobierno, y están extremando los recursos hasta el último resultado. Yo creo que aquí es muy importante, la transparencia es fundamental, y aquí el ministro Montes ha estado bastante al debe. Este gobierno ha estado bastante al debe en materia de transparencia, la corrupción está instalada en el gobierno, y aquí hay que dar señales nítidas, claras. El presidente Boric hace 3 semanas dio una conferencia de prensa y dijo que su gobierno va a colocar todos los esfuerzos para combatir la corrupción. Bueno, hasta el momento no hemos visto nada de eso. El presidente le encanta dar palabras retóricas, grandes discursos que suenan muy buenos, pero que en concreto son cero. O sea, desde que dio hace 3 semanas este punto de prensa, donde dijo que va a existir una fiscalía supraterritorial para combatir la corrupción, que el gobierno va a hacer una agenda anticorrupción, ¿qué hemos visto en concreto de eso? Nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que vemos? Vemos hoy día una acusación constitucional ante un ministro que ha sido tosudo, que no ha entendido, que tiene responsabilidad política, que se está aferrando al cargo con todo, y por otro lado tenemos a funcionarios de su gobierno detenidos. Esa es hoy día la respuesta que tenemos de parte del gobierno de esta grave crisis de corrupción. La tercera dio a conocer parte de los puntos, de los ejes de la acusación constitucional, del texto que se presentará en las próximas horas. Tiene 4 puntos por los cuales quieren hacer valer la responsabilidad constitucional del ministro Montes. Primero, se hace referencia al caso de Democracia Viva y se critica al ministro Montes de no haber realizado el adecuado control jerárquico, ¿no?, en su calidad de ministro de Estado o cabeza del Ministerio de Vivienda, bajo el cual se defalcaba el Estado en distintas regiones de Chile. Se le acusa de transgredir los principios de eficacia y eficiencia en los servicios públicos. Se le acusa de vulnerar el principio de probidad administrativa, y finalmente se acredita o se busca hacer responsable políticamente, efectivamente, al ministro Montes en términos de responsabilidad política. Son los 4 elementos que tienen la acusación constitucional contra Montes, y es bien interesante lo que se produjo, porque hay un intento, a mi juicio, hubo un intento del gobierno fracasado, como buena parte de los intentos del gobierno, de que el caso Montes o la acusación eventual constitucional contra el ministro Montes se olvidara producto del resultado del plebiscito, ¿no? Porque este era el tema el jueves y el viernes, la eventual acusación contra el ministro Montes, las detenciones y formalizaciones de Carlos Andrade y de Daniel Contreras, perdón, de Daniel... No, de Carlos Contreras y Daniel Andrade. Andrade Contreras, sí. Y por lo tanto, en ese contexto se conoce un informe, un documento que se da cuenta que efectivamente el ministro Montes habría sabido antes que el resto de los chilenos y que la opinión pública sobre las irregularidades a propósito del caso de Democracia Viva. Jueves y viernes se plantea la posibilidad de una acusación constitucional que era supuestamente desde demócratas, parte de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, que habrían respaldado. Y finalmente se presenta hoy día martes, el gobierno trata de que esto muera ayer día lunes, no murió. Pero hoy día, si se fijan, no están los votos de demócratas ni tampoco de la Democracia Cristiana. La oposición está siendo presentada fundamentalmente por Chile Vamos y el Partido Republicano y por el Partido Social Cristiano y algunos votos de lo que fue el Partido de la Gente. Ustedes saben que hay un lote de varios parlamentarios como en la mitad que es difícil de ubicar. Y es interesante tenerlo en la cabeza porque la acusación requiere votos que van más allá de la oposición, ¿no? La acusación no tiene los votos para hacer valer una acusación constitucional por sí sola. Requiere los votos, efectivamente, de lo que fue el Partido de la Gente y también de lo que fue parlamentarios de Democracia Cristiana que hoy día están en Demócratas o en amarillo. Estoy pensando en Andrés Joanet, estoy pensando en Miguel Ángel Calisto, porque 2 votos ya hacen la diferencia. Entonces, es interesante ver cuál es el futuro del ministro Montes. Pero al mismo tiempo, ¿cuál va a ser la puesta en escena del gobierno? Porque el ministro Montes ha tirado un elástico de manera absolutamente absurda. Dijo en todos los tonos, lo decía Jorge, que él quería ser recordado como el ministro que solucionó este caso. Sí, claro. Dijo en todos los tonos que él no sabía de esto y que apenas supo, tomó medidas. Y lo cierto es que hoy día es bien delicado
enfrentarnos a la posibilidad de que no solo el ministro Monte, o no solo Daniel Andrade y Carlos Contreras, los Ceremi, jefe de gabinete de la diputada Pérez, no solo la diputada Pérez, sino también que el jefe del gabinete del presidente, o el jefe de los asesores de la presidencia, porque el jefe de gabinete del presidente se fue, a propósito de los indultos, no, el jefe de los asesores de presidencia, Miguel Crispi, sea formalizado y sea imputado. O sea, eso no es algo común, ¿no? Pero otro día le preguntaban a Diego Vela, el presidente de Revolución Democrática, qué opinaba de la citación a declarar a Miguel Crispi. Él decía, es algo común, es parte del procedimiento. Bueno, es que no es común que el jefe asesor de presidencia esté imputado en tribunales teniendo que dar declaraciones. Por supuesto que no es común. Y no es común que la tía estuviera pidiendo que apodara los convenios. Claro. Entonces, no es común que él, cuando era subsecretario, haya sido el que certificó que era una fundación que está capacitada para hacer esto. A ver, si hablemos el problema de fondo. Sí. Aquí el problema de fondo es, ¿esto es o no es un sistema orquestado desde Revolución Democrática y desde muchos partidos de la izquierda radical para hacerse del Estado para hacer política? Si ese es el problema de fondo. Aquí no es que un par de cabros se arrancaron con los Tarros y Andrade y Contreras, en realidad. No. Aquí estamos hablando de un sistema urdido, montado específicamente para financiar la actividad política local. Si por eso es tan relevante que hayan sido quienes fueron. La diputada de la zona, con su ex jefe de gabinete, con su pareja que reconoció que este era un tema que hablaron y que evaluaron mientras estaban en su lecho nupcial, digamos, y dijeron que este podía ser un problema y que en realidad no lo aquilataron. De eso es lo que estamos hablando. Si es que verdaderamente Contreras y Andrade, yo creo que es más probable que sea Contreras que Andrade, cuenta la firme y dice la verdad, y dice que esto lo conversaron en el partido, dice que esto está ampliamente utilizado en todas las regiones, dice que esta es una forma, como lo han dicho también sus ideólogos digamos, de referentes de Podemos y de la izquierda radical también española, cuando han dicho que tienen que utilizar el Estado y esquilmarlo para hacer la actividad política. Entonces verdaderamente nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque aquí hay una red orquestada con recursos estatales que ellos creen que son de ellos para poder hacer actividad política, y eso es lo grave. Y por eso es que es tan profunda esta crisis, y por eso es que Montes es relevante, pero es un eslabón más en la cadena. Y hoy día pareciera ser que Montes está en un rol más de obstrucción que de avance. Y ahí tiene una responsabilidad política. Yo quiero volver a citar, lo comenté, aquí lo tengo, está en la página del senado.cl, por favor, métase. No se trata de analizar la trayectoria política o las características personales del ministro. Lo que se estudia hoy es el rol del ministro en la crisis. Hay una naturaleza mixta del juicio que debemos emitir porque hablamos de lo jurídico y también de la responsabilidad política. ¿Saben quién dijo eso? El senador Montes contra el ministro Chadwick. Hoy día estamos frente a la misma situación. Un Montes que cada vez que tuvo alguien de oposición votó en contra de él en los juicios políticos que son las acusaciones constitucionales. Y hoy día lo que dice es que en realidad no, que él no tenía nada que ver, que no sabía, que nunca se enteró. Y además ha cambiado cuántas veces de opinión. Dijo que no había informe y después no, que el informe nos decía que había irregularidades. Pero ¿cómo va a ser que el ministro no tenía conocimiento, por ejemplo, de lo que levantaron los funcionarios de su propio ministerio en la región de Antofagasta cuando denunciaron todas las, irregularidades que se conocían públicamente? Entonces aquí hay que llegar hasta el fondo de la situación. Sí. Tomás, no, yo básicamente concuerdo con el doctor Acosta. Creo que acá hay un mecanismo de defraudación de los fondos públicos. Y porque esto no es solamente un caso que se repita solamente en la región de Antofagasta o en Atacama, qué sé yo. Veamos lo que pasó en Concepción y veamos en la región metropolitana. Entonces, aquí hay un mecanismo establecido para poder defraudar los fondos públicos, para llevarlos a sus propios arcas y para sus propios fines. Yo creo también que son para sus fines personales, también para fines políticos. Entonces, yo creo que ante esta grave crisis que todo el mundo sabe qué es esto, que falta que se destape, digamos, el fondo de esto, creo que no debiese existir ningún tipo de acuerdo político para bajar el perfil a esto. Así es. Y ahí me quiero referir, por ejemplo, a lo que señalaba Tomás hace un rato, que ciertos sectores se bajaron de la acusación constitucional eventualmente, a priori. Yo creo que eso no puede pasar. Acá la clase política debe dar una señal contundente. En primer lugar, ante la corrupción no puede haber doble discurso. Caiga quien caiga. Si esto llega hasta el segundo piso, bueno, habrá que tomar hasta las últimas consecuencias, porque ante el delito, ante quienes están dispuestos a robar los fondos públicos de todos los chilenos, no puede existir ningún tipo de acuerdo. Y por tanto, yo creo, Tomás, que el llamado que hay que hacer es que aquellos demócratas en general que creen en la democracia, da lo mismo del sector que sean,
concurran a esta acusación constitucional, que yo creo que tiene todo el mérito suficiente. El ministro Montes ha tenido distintas versiones de los hechos. Yo creo que lo más grave es, por ejemplo, este informe en donde la subsecretaria que renunció, que la sacaron, señala que se le llegó al ministro Montes con la información. El ministro Montes dijo que nunca estuvo, 2 días después dice que sí estaba, pero que no estaban con todos los antecedentes. Entonces, yo creo que aquí hay responsabilidades políticas que el ministro Montes debe asumir, y no creo, y perdónenme que no actúe bajo el principio de buena fe, pero yo no creo que este segundo piso, no creo que el ministro Montes no sepan cómo está funcionando este sistema de defraudar los fondos públicos de todos los chilenos. Hagamos la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos acá en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con el doctor Acosta, Jorge Acosta, y con Claudio Salinas, acá en la 92.1 FM. Siempre recordarles que pueden seguir esta conversación, por supuesto, en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Seguirnos en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile, en Instagram y TikTok, y Nuevas Voces 921 en Twitter. Vamos a hacer esta primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Claudio Salinas y con el doctor Jorge Acosta, acá en la 92.1 FM. Y vamos a saludar, como siempre, quienes hacen posible este programa y quienes han estado aquí en Nuevas Voces durante todo este año 2023, y esperamos, por supuesto, también el próximo 2024. Posgrados de la Universidad San Sebastián, que cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. ¿Dónde? 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Vamos a leer las declaraciones de la ministra Toá. Informa a La Tercera Que se recuperó de COVID muy rápidamente. y fue a votar. Fue a votar en contra, ¿no? Ustedes sabrán, ya. Toá emplaza a la oposición a hacer una autocrítica tras el plebiscito. Dice Toá: no se puede pasar de largo después de un resultado así. La ministra del Interior señaló que en esta oportunidad el oficialismo tuvo un resultado favorable, pero que han hecho durante todo este tiempo una evaluación muy crítica de lo que fue el proceso anterior de la convención. Esa capacidad crítica yo todavía no la estoy viendo en la oposición. Es interesante porque el presidente Boric, cuando perdió la elección pasada, dijo que no se puede ir más rápido que su pueblo. Y hoy día la ministra Toá quiere hacernos vender como que el presidente Boric y su gobierno fueron los aladíes y los emblemas de la autocrítica. ¿Qué te parece, doctora Acosta, las declaraciones que hace Carolina Toá, la ministra del Interior y Seguridad Pública, que está recuperada, en pie y caminando? A ver, en primer lugar, alegrarme por la recuperación del COVID de la ministra que tuvo la semana pasada, que no sé si le habrá permitido votar, pero... No, votó. Le dieron alta justo hoy. Pero efectivamente no se puede pasar de largo después de un resultado así. Sí, es bastante dantesco que aquellos que dijeron que el gran problema de Chile era un problema constitucional, que el gran problema de Chile era la constitución ilegítima hecha en dictadura, que el gran problema de Chile era una constitución escrita por 4 generales, hoy día se alegren porque llamaron a votar justamente por esa misma constitución. Hoy día salgan como el correligionario del PPD también, Vidal, exministro de la Carolina Toá, que salga diciendo, ¿cierto?, que filete la constitución actual que tenemos hoy día. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo seguimos con este transvestismo político? Que estamos dispuestos a defender lo indefendible y no ser consecuentes ni con lo más mínimo que ellos han dicho que es lo más importante. Porque ellos son los que vendieron esta idea de que el problema de Chile era un problema constitucional. Digamos las cosas como son. Ellos son los que pusieron la pistola sobre la mesa cuando Chile se estaba quemando por los 4 costados el 18 de octubre y vendieron la teoría de que la solución al problema era un problema constitucional con el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Bueno, no llegó la paz.
La paz se produjo porque después llegó el COVID y por eso bajaron toda la intensidad, porque llegó el verano. Por eso llegó la paz. Y no llegó la nueva Constitución. ¿Y por qué pasan resultados como los que pasaron el domingo? Porque lo que hay verdaderamente es un hastío constitucional. La gente, tú le hubieses puesto lo que le hubieses puesto, probablemente hubiera votado en contra. Salen todos los que enamorados de mí, es que en realidad tendríamos que haber puesto algo más parecido al consenso de los expertos. Oye, si el consenso de los expertos en todas las encuestas más cada 20 puntos, tampoco lo hubieran aprobado. ¿Y por qué? Porque las personas lo que quieren es demostrarle a la clase política que tiene que reconectar con las verdaderas necesidades, con los dramas que estamos viviendo en salud, que van a quebrar la ISAPRE en 2 meses más, con los dramas que estamos viviendo en seguridad, donde ya no es noticia que maten 1 o 2 personas todos los días, o que los secuestren, o que los asalten, o que les roben el auto, con los dramas que estamos viviendo con la inmigración descontrolada, sobre todo en las zonas fronterizas, con los dramas que estamos viviendo con la economía, donde tenemos un ministro de Hacienda que se alegra porque el país no crece. Como gran demostración de que lo están haciendo bien es que el país no va a crecer, que va a crecer 0% este año o 1 o 2% el año que viene, y a eso el presidente le llama que es despegar. No puede pasar así nomás, sin análisis, creyendo que esto es simplemente un espaldarazo al gobierno, porque no es verdad. No es verdad, no es leer verdaderamente lo que sucedió el día domingo. Entonces yo le pediría un poquito más de decoro a la ministra, que hiciera una autocrítica y que hiciera pensar por qué nos gastamos 200.000 millones de pesos en 4 años solo por el gustito de la izquierda de hacerle creer al país que era un problema constitucional cuando no era. O la cantidad de miles de millones también de pesos que se gastaron, por ejemplo, en hacer de nuevo las estaciones de metro que se quemaron y que ellos no fueron capaces de condenar cuando correspondía. Yo creo que vale la pena hacer un análisis un poquito más mesurado, pero que tenga en consideración todos los factores y no simplemente esta victoria corta, que es pírrica y que además es falsa. Claudio Salinas. Sí, mira, yo creo que si es que hay algún derrotado de este proceso electoral es justamente toda Cia y compañía, toda la izquierda. Recordemos que fueron ellos quienes decían, colocaban carteles, qué sé yo, que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Claro. Fueron ellos quienes señalaban que cualquier constitución era mejor que la que escrita por 4 generales. Fueron ellos los que señalaban que la reforma del 2005 andaba lo mismo, esta era la constitución de Pinochet. Y no de Lagos. Y no la de Lagos. Ellos eran. Por tanto, ¿quiénes fueron los que perdieron su oportunidad? Fue la izquierda. Fue la izquierda que quería instaurar en Chile un mecanismo o una constitución refundacional con sus ideas, con su ideología. Fueron ellos quienes fracasaron en su intento. Recordémoslo. Fue el presidente Boris, fue su propio gobierno quien se la jugó con todo. Condicionó su programa de gobierno para que ganara la prueba y fracasaron el intento. ¿Qué es lo que nos estábamos jugando este domingo recién pasado? Teníamos la oportunidad de dar un buen salto entre tener una buena constitución que hoy día tenemos y pasar a una mejor. Bueno, nos quedamos con una buena constitución, respetamos la decisión de la ciudadanía. Nosotros considero lo mismo que el doctor Acosta. Aquí hay un cansancio electoral. Oye, tuvimos en 4 años 5 elecciones, había una fatiga, había un desconocimiento generalizado. Piensa tú que las últimas semanas de campaña se tornó en torno, el último día de campaña se tornó en torno entre la detención de Luis Cantillo, de los casos de corrupción. La gente estaba en otra, la ciudadanía estaba en otra, la gente estaba pensando en fin de año, no en el tema constitucional. Y quedó demostrado que el interés ciudadano no es que quiera una nueva constitución, quiere que se resuelvan los problemas de la ciudadanía. Pero yo quiero hacer un llamado acá, Tomás, y yo espero que la izquierda cumpla la palabra empeñada. Y me quiero referir a esa izquierda democrática, no a esa izquierda radical del senador Núñez, de ese del Partido Comunista, no. Esa izquierda que de verdad colaboró en su momento para que Chile pueda avanzar, porque aquí cuando Chile nos pusimos de acuerdo en grandes temas, Chile avanzó y nos sentíamos orgullosos de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia, de nuestra transición. Bueno, si en verdad queremos seguir sintiendo orgullosos en lo sucesivo, bueno, esperemos que cumplan su promesa de no iniciar un nuevo proceso constitucional, de entender que esto se acabó acá, de que se pueden hacer modificaciones. Sobre todo yo creo que hay que agarrar los temas buenos de esta propuesta en tema del sistema político. Yo creo que hay que hacer modificaciones del sistema político. Lo veo difícil que el mismo Congreso se puedan colocar ellos mismos las reglas del juego, pero creo que es esencial avanzar en esa materia y recoja las buenas propuestas, pero que el tema constitucional se acabó y cerrarle la puerta a esa extrema izquierda que anuncia que en 6 meses más, que en 2 años más, que en cuanto termine este gobierno hay que partir nuevamente. No. La ciudadanía ya lo ha dicho
claramente en 2 oportunidades nos quedamos con la actual Constitución, lo ha ratificado mayoritariamente como nunca antes en la historia de Chile, pero lo importante es que, y que no sea frase cliché, que se pongan a trabajar los temas que le importan a todos los ciudadanos, que en verdad hay que hacerlo. El problema es que el presidente Boric, cada vez que ha perdido una elección, dice exactamente lo mismo. Ahora es el momento de ponernos a trabajar por las necesidades de todos los chilenos. Bueno, ha estado 2 años lo mismo y no hemos tenido ninguna diferencia. Por tanto, esperemos que esta vez sí, que se pongan a trabajar en seguridad, se puedan ver el tema de la crisis sanitaria. Y también, Tomás, considero que es esencial que ahora es importante conversar más, pero no así llegar a acuerdo, sobre todo las malas propuestas de texto o las malas propuestas de reforma que está pretendiendo llevar adelante este gobierno en el sistema de reforma tributaria, en temas de reforma a las pensiones. Yo creo que hay que estar atento. No significa que por lo que el resultado del domingo que la ciudadanía salió a respaldar el gobierno del presidente Boric, muy por el contrario, le quitó el piso porque su proyecto refundacional nuevamente quedó abajo. Yo creo que llegó el momento de hacer un verdadero llamado a la política, y en esto le hablo a la izquierda, a quienes no les creo, pero también a la derecha y a la centro derecha, a que entremos en una verdadera cuarentena constitucional. Cualquier, no solo nuevo proceso constituyente, que eso ya sería absolutamente una falta de respeto a la voluntad popular, cualquier reforma constitucional que se pretenda discutir en las próximas semanas, en los próximos meses, es una bofetada en la cara a 2 plebiscitos seguidos en que los chilenos han dado cuenta de manera clara y contundente de que no les interesa el tema constitucional, de que no le creen al cambio constitucional como una forma para mejorar su calidad de vida. No pueden haber reformas constitucionales ni nuevos procesos constituyentes, al menos en los próximos años. Yo ayer veía a alguien que hacía un llamado a hacer unas reformas constitucionales para mejorar el sistema político en Sin Filtro. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Menos vamos a modificar el sistema político con un Congreso que tiene mayoría de izquierda. O sea, ya la torpeza política, pero más IVA. O sea, ya le dimos la posibilidad a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet reformó el sistema político, ustedes saben. Y dejó la cresta. Ella creó el sistema electoral y creó el sistema proporcional. Y el redistritaje. Hizo el redistritaje. A beneficio de ella. A beneficio de la izquierda. Hay regiones y comunas sobre representadas donde curiosamente la izquierda le iba mejor en ese minuto. O sea, ni una discusión constitucional más en el Congreso. El Congreso tiene que hacer una pega muy clara. Tramitar los proyectos que le hagan bien a Chile y oponerse a las reformas que presenta el gobierno que le hacen mal a Chile. Ni acuerdos por los acuerdos, ni reformas constitucionales por hacer reformas constitucionales. Aquí lo que necesitamos es que Chile vuelva a crecer y que el Estado se haga cargo de la crisis de seguridad. Si este gobierno resulta incompetente o si los proyectos de este gobierno son contrarios a su objetivo, el deber de la oposición es rechazarlos íntegramente. Ni un punto de cotización adicional a fondo estatal. Ni un punto de cotización adicional a fondo estatal. La plata es de los trabajadores. Y ningún punto más de impuestos en Chile. Y se acabó. Porque si empezamos con esta lógica, ¿no?, de llegar a acuerdos por acuerdo y empezamos a regalarle un triunfo a un gobierno, que este es el gobierno que tiene a delincuentes en la calle por arbitrio del presidente de la República. Si la semana pasada detuvieron a un tipo que estaba secuestrando presuntamente a una persona que debería estar preso y está en la calle porque el presidente Boric se le ocurrió liberarlo. Si esa es la realidad de este país. Entonces, cuando yo veo... y con menores de edad drogadas. Con menores de edad drogadas. Entonces, hay personas que... O sea, a este gobierno hay que decirle súper claro. ¿Estamos dispuestos a llegar a acuerdo? Estamos dispuestos a llegar a acuerdo. Para bajar los impuestos, para aumentar un 6% de la cotización adicional de manera progresiva, en la medida que el 100% de esa cotización adicional vaya a la cuenta de los trabajadores, que sea administrada por privados. Y para resolver el drama que estamos viviendo en salud, si se llegó a un acuerdo absolutamente amplio, desde la UDI hasta el partido del presidente, digamos, de Revolución Democrática, expresidente, ¿cierto?, Latorre, que estaban ahí en la mesa. Y se le ofreció un acuerdo técnico y político amplio al gobierno. Y el gobierno lo mandó a cierta parte. Lo desechó completamente. ¿Y sabes qué es lo más triste que está pasando ahora? Bueno, el que impulsó ese acuerdo, el senador Castro, vota a favor de las indicaciones del gobierno que contradicen ese acuerdo. O sea, no es solamente que tenemos un gobierno que llama a hacer acuerdo, que cuando se le ofrece un acuerdo no lo toma, sino que a aquellos parlamentarios que lideraron ese acuerdo se lo está dando vuelta. ¿Por qué? Porque le dice, mira, aquí no vayamos a hacer un perdonazo a la ISAPRE. Claro. Pero si qué perdonazo a la ISAPRE me hablan, estamos hablando de 3 millones de personas, son 80.000 personas que están en GES hoy día en ISAPRE. ¿Saben cuánto es la lista de espera hoy día en FONASA? 70.000. Y si se van todos a FONASA, vamos a duplicar la lista de espera de un paraguaso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La irresponsabilidad de este gobierno y el doble discurso no da para más. Hagamos una pausa comercial, querido amigo. Estamos con Jorge Acosta, Claudio Salinas, acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos volvemos en la 92.1 FM.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta y con Claudio Salinas acá en la 92.1 FM. Estamos conversando, por supuesto, de actualidad política. Estábamos analizando las declaraciones de la ministra Carolina Toá, ¿no? Que llamó a la oposición a la autocrítica, a no pasar de largo en un resultado de esta naturaleza. Por supuesto, un intento del gobierno a estas alturas, a mi juicio, de correr el eje de la discusión, naturalmente, ¿no? De tratar de salir del caso convenio, tratar de salir de Luis Castillo, ¿no? Sí. Ahora, es importante que esto no se diluya, ¿eh? Que esto no quede en la nada. Yo tengo entendido que hubo importantes gestiones del gobierno para que la Fiscalía no mantuviera la tesis del secuestro en el caso de Luis Castillo. Y eso, entre otras cosas, explica la penosa declaración de la ministra Vallejo cuando salió diciendo que este era un presunto secuestro, ¿se acuerdan o no? Sí. O sea, uno decía, pero ¿cómo una ministra puede hablar de esto, de un presunto secuestro, si eran tan evidentes los datos que se tenían? Y salió ese mismo día en la tarde la Fiscalía diciendo que ninguna tesis se descartaba y finalmente después, ¿cierto?, lo formalizó por la tesis del secuestro. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay que olvidar que hay algunos, y podríamos decirlo, aquí en este mismo estudio, ustedes, nuestros auditores, tienen más claro que nadie la discusión que hubo ayer en un programa que va antes que nosotros, entre una persona que es de izquierda o de centroizquierda y un conductor de aquí de la agricultura, y decía, ¿por qué tú dices que en realidad fue la izquierda la que orquestó el 18 de octubre? Pero dan razones para poder pensar aquello. Cuando tú ves un tipo como Luis Castillo, que era el que estaba ahí en el centro, en el epicentro del 18 de octubre, que fue liberado por el presidente, porque fue indultado por el presidente, pero que cuando sale con todo este lenguaje insurrecto, marxista y flanqueado por un concejal del Partido Comunista. Cuando no olvidemos lo que sucedió también con las personas vinculadas con el ex convencional, ¿cierto?, de Iquique. ¿Te acuerdas cómo se llama el barbón este? Hugo Gutiérrez, que gente que trabajaba con él también había sido inculpada, ¿cierto?, en situaciones de violencia el 18 de octubre. O sea, tú vas viendo ya que existe un patrón. Entonces, por eso le interesaba también a la ministra Vallejo del Partido Comunista salir con una tesis que en realidad después la propia Fiscalía fue la que contradijo. Entonces, esto es importante que llegue hasta el final, porque el presidente tiene la atribución, sin duda, tiene la atribución de poder indultar a quien a él le parezca apropiado, pero que tiene que dar cuenta de aquello. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, cuando se va a cumplir, estamos a una semana de cumplir un año, porque lo hizo el 30 de diciembre del año pasado. Estamos a una semana de cumplir un año. El presidente no ha sido capaz de responder dos preguntas. ¿Sabía o no sabía de los antecedentes de Luis Castillo? No lo ha dicho. Él dice que ya se refirió, no lo ha dicho. Y segundo, ¿se arrepiente, presidente, de haberlo indultado? Porque si sabía, es grave. Si no sabía, es más grave aún. Pero si no se arrepiente y no le pide disculpas a los chilenos por una situación como la que está ahora, es aún más grave que las dos anteriores. Sí, mira, yo creo, Tomás, que el presidente Boric hoy día es responsable de que estén delincuentes en la calle. Y hay que decirlo con todas sus letras. Yo comparto la tesis del doctor Acosta. Aquí uno desde afuera, ¿qué es lo que ve? Que se están pagando favores políticos. A personas que tienen una orientación política clara, definida, que cometieron delitos durante el estallido delictual y que el presidente viene, los saca y los indulta. Aquí no hubo un indulto general, porque se critica, bueno, los otros presidentes también han dado indultos. Bueno, pero los otros presidentes no lo hacen a dedo, sino que establecen criterios generales y quienes cumplan esos criterios generales, como fue en la alerta sanitaria, pueden ser indultados. Aquí fue a dedo. Se especificó cuáles personas querían indultar. Personas ligadas al gobierno, personas ligadas a su ideología política, y por tanto hay que dar una explicación. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente el 30 de diciembre del año pasado? Acá no son delincuentes, son jóvenes que no han cometido delito, qué sé yo. Lo justificó. ¿Cuál ha sido la explicación del presidente luego que tomaron detenido nuevamente a Luis Castillo? Ninguna. Veamos sus últimas declaraciones, veamos sus puntos de prensa cuando votó el domingo, cuando vio la moneda, qué sé yo. Dio puntos de prensa y sin dejar que la prensa le pueda realizar preguntas, una cuestión inédita. O sea, el presidente tiene que estar dispuesto a responder por sus actos. Aquí lo mínimo que uno espera a esta altura, porque ya sabemos que el presidente, no nos vengan con cuentos, sabemos que el presidente sabía perfectamente los antecedentes. O sea, es imposible que no lo supiera. El ministro Cordero dijo en su momento que el presidente tenía la carpeta investigativa con todos los antecedentes para tomar una decisión. Por tanto, aquí el gobierno sabía los antecedentes. Entonces, uno lo que espera ya a esta altura es que pidan perdón, pidan disculpas por esto, porque el presidente,
por dejarse llevar por su ideología, soltó delincuentes que hoy día están en las calles. Y que no solamente están en las calles, sino que están cometiendo delitos y con menores de edad. ¿Qué ha dicho la Defensoría de la Infancia al respecto? ¿Ha tomado medidas? Hasta el momento no sé. Entonces yo creo que acá hay una serie de elementos que hace presumir que el gobierno del presidente Gabriel Boric tomó decisiones políticas para indultar a personas de acuerdo a su orientación y de acuerdo a delitos que le sirvieron a ellos para llegar al poder. Fíjate que a mí me parece que el gobierno no la tiene nada de fácil para lo que viene, ¿eh? Porque quedan 2 años de gobierno y la verdad es que Chile hace agua. En materia de delincuencia, avance el crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal. Este es un gobierno que ha mostrado no solo incapacidad e incompetencia, sino también irresponsabilidad y muchas veces complicidad, ¿no? Como fue en el caso de los indultos con la delincuencia. Por tanto, la verdad es que es muy difícil que ahí el gobierno sea capaz de hacerse cargo. Hay que ver si que efectivamente, por ejemplo, la decisión del gobierno algunas semanas antes del plebiscito de presentar un proyecto de defensoría de las víctimas se concreta en el Congreso. Si el gobierno le va a poner urgencia, se lo va a aprobar, si van a estar los votos de los partidos de gobierno, porque eso es lo otro. La mitad de los proyectos que presenta el gobierno, presionado por las circunstancias, sus parlamentarios se los votan en contra. ¿Qué va a hacer el gobierno en materia de salud? Lo decía bien Jorge, hay un acuerdo de la comisión de expertas que citó un senador de gobierno del Partido Socialista, que el gobierno ya desconoció, borrando con el codo lo que escribió con la mano. ¿Qué va a ocurrir en materia económica? Este país no crece económicamente, no genera el desempleo, el empleo se ha ido destruyendo, el desempleo aumenta, las oportunidades se van esfumando y no hay ningún plan de reactivación. Inventan un comité de ministros, un gabinete de la recuperación económica con los mismos personajes que hasta el minuto no han dado el ancho. ¿Alguien genuinamente cree, de los que nos está escuchando, que Nicolás Grau va a ser el que va a poner en marcha liderar, el país? claro, el despegue económico, la recuperación económica? Pero por supuesto que no. Entonces, No puede liderar en un centro de alumnos, va a liderar el país. efectivamente, una federación. Entonces, es muy complejo desde ese punto de vista. ¿Quién habla de los 100 días de clases que han perdido los alumnos de la zona norte del país? ¿Quién habla del fracaso? ¿Quién se hace responsable del fracaso de la instalación de los servicios locales de educación pública? Nadie. Vamos a tener en pocos días más los resultados de la PSU. Les puedo asegurar que los colegios privados particulares van a tener mejores resultados y los colegios estatales van a empeorar como todos los años. Y las instituciones estatales, que en su minuto eran ejemplos de movilidad social y fuentes de progreso social, van a estar en el piso como los últimos años. Incluso el Augusto Dalmar de Ñuñoa, que finalmente le cambiaron a la rectora, la sacaron entre gallo y medianoche, la alcaldesa frente amplista, porque no le podía ir bien al colegio, porque además le hizo Bicentenario, lo había armado Piñera, imposible. Entonces, la situación es muy delicada en términos de la realidad social de Chile. Y este es un gobierno que lamentablemente ha resultado incompetente. Por eso es tan importante el trabajo que haga la oposición para adelante. De levantar efectivamente un proyecto político alternativo. Y de ir a disputar todas las comunas del Frente Amplio. Eso es muy importante. Y las teorías del acuerdo también es importante que podamos entender lo que significa. Sí. O sea, acuerdos que le hagan bien a Chile, ahí estaremos. Ahí sí. Acuerdos que aumenten, ¿cierto?, el crecimiento, que disminuyan los impuestos, ahí estaremos. Acuerdos que le devuelvan sus recursos a los trabajadores y no al Estado, ahí estaremos. Acuerdos que terminen con las listas de espera, ahí estaremos. Pero acuerdos como los que hasta ahora se han aprobado, con todas las ideas de la izquierda que tienen sometido al país a la más triste de su situación de los últimos 30 o 40 años, sin duda que no hay más espacio para seguir haciéndole este daño a Chile. Se nos acabó el programa, queridos amigos. Claudio Salinas, gracias por acompañarnos. Jorge Acosta, gracias por acompañarnos este día martes. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su audiencia, por su compañía, por sus comentarios en las distintas redes sociales. Los invito a que se queden en la 92.1, ya viene Deportes en Agricultura, entre medio de las noticias, y nosotros nos reencontramos como cada día a las 13 horas, mañana miércoles, para seguir conversando de actualidad política, como cada día. Oye, que se metan al YouTube de Nuevas Voces, porque tenemos un nuevo programa. Nuevas Voces Chile, queridos amigos, los que se quieran suscribir a nuestro canal de YouTube, estamos con programas. Cada semana hay un programa nuevo. Está Paz Charpentier comentando ahora un programa. Estuvo con la cuenta regresiva antes del plebiscito, con muy buenos invitados. Hoy día partió con un programa que se llama La Cuenta, ¿no? Le van a pasar la cuenta a la política, ¿no? Un análisis agudo, al hueso, al grano de lo que está ocurriendo en materia política. El doctor Acosta todos los jueves en Sin Anestesia, así que 20. Los que quieran conectarse ahí, Nuevas Voces Chile en YouTube. Ya viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1, nosotros nos reencontramos mañana, que estén bien. Chao.